Hermano de Colombia, aquí también 2, 3. Amén, gloria a Dios. 3, no, 3. Bienvenidos, hermanos, gracias por conectarse. Es una alegría de tenerlos, hermanos. También, a ver, aquí también nuestra hermanita levantó. A ver, a nuestros hermanos, queremos saludar a nuestros hermanos de México. No creo que estén nuestros hermanos de México. No hay, no de México. Ya. A ver, sí, hermano Emiliano. Venga.
Sí, bienvenido, hermano. Gracias por conectarse desde México. Bendiciones, hermano. También a nuestros hermanos de California. A ver, nuestros hermanos de California que levanten la mano. Veo aquí hay 3 de, desde California. Gracias, hermanos, por conectarse. Bienvenidos, hermanos. Bendiciones. También a nuestros hermanos de Bolivia. No creo que estén de Bolivia nuestros hermanos. A ver, no veo. A ver, ¿dónde estamos? De Perú. A ver, hermanos, que levanten las manos de Perú. Bueno, yo soy de Perú. Nuestros hermanos de Perú. Aquí estamos varios, ¿no? Aquí nuestra hermana Guadalupe. Aquí también hay varios, nuestros hermanitos de Perú. Gracias, hermanitos, también por conectarse. Es una alegría tenerlos y yo sé que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón ese deseo de aprender, ¿no? Las Santas Escrituras. Bueno, hermanos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a ya empezar con el estudio. Vamos a iniciar, vamos a pedir a nuestras hermanitas que bajen la manito. Vamos a empezar ya con los estudios. Voy a pasar al pastor Amado Miguel para que ya desarrolle el tema. Hermanos, tomemos nota, todo lo que se va a estudiar en esta noche, tomemos nota para poder repasarlo, hermanos. Y pues, Pastor Amado Miguel, buenas noches. El tiempo es suyo, pastor. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermana Diana, hermano Celso. Igual muchas gracias por el apoyo aquí en esta plataforma para estudiar y reunirnos en estudiar la palabra del Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija a través del Espíritu Santo para que podamos comprender y Él mismo nos pueda guiar a un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo querer, y nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder comprender esta obra que Él está realizando en favor de nosotros. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, nos postramos de rodillas delante del soberano del universo, delante del Creador del cielo y de la tierra, delante de la deidad. Tu palabra dice que aún tus ángeles se postran delante de ti y claman: Santo, santo, santo. ¿Cuánto más no nosotros los mortales hemos de arrodillarnos delante de ti? Lo hacemos en señal de reverencia, en señal de humillación, en señal de gratitud, en señal de exaltación a nuestro gran Dios eterno. De igual manera, Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de podernos reunir a través de estos medios y que a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, nos pueda guiar en el estudio de tu palabra y nos pueda guiar a la verdad y nos pueda llevar a ese mismo sentir, pensar y querer como lo hizo con tus apóstoles, con tus profetas. Así pues, Señor, guíanos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Rey y divino Salvador Jesucristo. Y tu iglesia dice: amén.
Amén. Bien, apreciados hermanos, le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí delante de la pantalla para poder compartir con ustedes el estudio del día de hoy. El estudio del día de hoy, de igual manera, al finalizar, se los vamos a estar compartiendo para que lo puedan ustedes también analizar y lo puedan ustedes compartir en sus estudios que vamos a ir elaborando a través de estos estudios que vamos a estar dando aquí a través de este medio de el grupo de misioneros voluntarios de los hermanos de Perú. Así que como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, hoy vamos a estudiar la primera parte del primer pilar de nuestra fe, la purificación del santuario. Las dos fases de expiación. Nos vamos a centrar en esa porción para que cuando pasemos a la segunda etapa podamos ya nosotros conocer de qué fase estamos hablando. Nosotros sabemos que en nuestro estudio pasado conocimos los 7 pilares de nuestra fe, los cuales son la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los impíos. Esos son nuestros 7 pilares. Estos 7 pilares, cuando nosotros miramos, están centrados en el santuario. Miren lo que dicen los pioneros adventistas acerca de cómo ellos relacionaron el santuario. Voy a ver si se alcanza a mirar ahí, si ustedes lo pueden mirar. Si lo pueden mirar, hermanos. Sí, pastor. Muy bien. Aquí nosotros miramos lo que varios pioneros adventistas, cómo ellos centraron los pilares de nuestra fe en el fundamento del santuario. Por ejemplo, ustedes miran ahí en su pantalla que José Weiss vio una cadena perfectamente armoniosa de verdad en el cumplimiento antitípico de la tipología del santuario. Eso lo encuentran ustedes ahí en la vindicación de el séptimo día sábado y los 10 mandamientos. El pionero James White escribió y consideró al santuario como el lugar donde todas las grandes verdades de la verdad presente se centran. Irán Edson consideró que el santuario reveló por qué Cristo no vino en 1844 y mostró la obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el santuario celestial. Eso lo encontramos en la vida y obra del hermano Irán Edson. El hermano Cottrell dijo que para él el santuario era el gran centro del sistema cristiano y el centro de la fortaleza de la verdad presente. El hermano Urias Smith, hablando del santuario, dijo que era el gran núcleo alrededor del cual se agrupa la gloriosa constelación de la verdad presente. El hermano John Nevis Andrews consideró el santuario como la gran doctrina central en el sistema adventista del séptimo día, porque
este conecta en forma inseparable todos los puntos de la fe y presentan el asunto como un gran totalidad. Y la mensajera del Señor nos habla del santuario y nos dice que el santuario fue la clave que aclaró y reveló un sistema completo de verdad, conectado y armonioso. Eso lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 476. Por eso cuando nosotros miramos, los voy a invitar a que vayamos a las Sagradas Escrituras y busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 9. Aquí viene una palabrita que es lo que nos vamos a llevar hoy a casa, aparte de este estudio. En Hebreos capítulo 9 vamos a leer en el versículo 24. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el mismo cielo donde está el santuario, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Aquí hay una palabrita que dice que Cristo entró en este santuario del cual hablaron los pioneros adventistas, las cuales hemos citado, y esa palabrita entró, de que Cristo entró a este lugar que es llamado el santuario celestial, es exactamente la misma experiencia que pasó el remanente y que va a pasar el remanente de este tiempo presente. Tenemos que entrar, así como Cristo entró, así nosotros también vamos a entrar a este santuario celestial por fe, para mirar cómo Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, está llevando a cabo la obra de expiación, que tiene una relación directa con el primer pilar de nuestra fe. Por eso cuando nosotros leemos esa palabrita, entró, aquí nosotros hemos colocado, vamos a ponerlo aquí en la pantalla, un diagrama. Y vamos a ver en este diagrama acerca de cómo es que ellos entraron. Aquí nosotros tenemos en el año 31 el sacrificio de nuestro divino Salvador. Miramos que tenemos también la ascensión de nuestro divino Salvador. Y en esa ascensión, después de haber sido ungido, escogido como nuestro gran sumo sacerdote, bajo el orden de Melquisedec, comenzó su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Y llegamos al lugar santísimo. Y ustedes miran ahí en la parte de abajo cómo es que vino el redescubrimiento de la verdad del santuario, que es lo que convirtió, como dijeron los pioneros adventistas, que era el centro del fundamento de nuestra fe. Y ese centro del fundamento de nuestra fe nos llevó a un desarrollo de los 7 pilares, a un desarrollo, como vamos a mirar parte el día de hoy, a el primer pilar de nuestra fe. Ese primer pilar que tiene una relación estrecha entre el santuario y la purificación de este santuario.
Vamos a leer nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 8 y el versículo 1. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Aquí encontramos una declaración solemne de que tenemos un sumo sacerdote y que está ministrando en un santuario, pero que no es hecho de mano. Estos mensajes y textos del libro de Hebreos es lo que llevó a los pioneros adventistas a reestudiar el asunto del santuario. Miren lo que declara la mensajera del Señor hablando del tema del santuario. Ella nos muestra y nos dice cómo es que ella expresó el asunto del santuario. Dice ella en palabras a el pequeño rebaño o a la manada pequeña, publicado en 1847. Recuerden que el título de este nombre, Palabras a la manada pequeña, es porque después de 1844 fue una manadita pequeña, un pequeñito rebaño que quedó y siguió estudiando las enseñanzas bíblicas y se centraron en la verdad presente, y esa verdad presente los fue llevando en el desarrollo de los 7 pilares de nuestra fe. Y vamos a leer una declaración de fe de la mensajera del Señor, que debe de ser nuestra declaración de fe para este tiempo. Miren lo que ella dice: creo. Esa palabra creo es una declaración de fe, que el santuario que ha de ser purificado al final de los 2300 días es el templo de la Nueva Jerusalén, del que Cristo es ministro. Por eso leímos nosotros en las Sagradas Escrituras que tenemos tal sumo sacerdote, el cual es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. En otra declaración, la mensajera del Señor nos dice, hablando de este mismo santuario: con todo, el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se lleva allí a cabo para la redención del hombre. Aquí encontramos que esa obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial es para la redención de cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, apreciados hermanos. Y por eso debemos de conocer esa gran obra que Cristo está haciendo en favor de nosotros. Lastimosamente, hoy muy pocos conocen esta obra que Él está realizando, y los enemigos de la verdad presente han hecho lo posible para que el pueblo de Dios no conozca esta obra, porque Satanás no quiere que nosotros conozcamos esta obra que Él está llevando a cabo en estos momentos. Por eso miren qué más sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice ahora ella, ¿cómo es que se lleva esta obra a cabo? Miren lo que dice la pantalla. Con todo, el asunto, dice, el ministerio del santuario
estaba dividido en dos partes: un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Si nosotros vemos aquí, encontramos que ya la mensajera del Señor nos está diciendo que esta obra en favor del hombre para la redención del hombre consiste en dos fases, Ese fue el gran y ha sido el gran error de la nueva teología. La nueva teología que vino a surgir a partir de 1957 bajo ese libro que se esparció en todo el ambiente adventista, es el de Preguntas sobre Doctrinas, donde ese libro muestra no dos fases de la expiación para la redención del hombre, sino que muestra solamente una fase para la redención del hombre, contradiciendo todo lo que Dios le entregó a este pueblo a través del estudio de la palabra, a través de los testimonios del espíritu de profecía y a través de los escritos de los pioneros adventistas. Por eso ese libro de Preguntas sobre Doctrinas es un veneno mortal para el alma. Por eso, antes de comenzar esta serie acerca de los 7 pilares, tuvimos algunas reuniones con nuestro hermano Rubén Mil, quien nos delineó parte de la historia de Preguntas sobre Doctrinas y cómo es que los dos pastores, Barhouse y Walter Martin, hicieron su obra para llevar tras sí a los líderes adventistas y cambiar nuestra manera de pensar, creer y andar sobre el asunto del santuario. Vamos a mirar nosotros aquí cómo es que la mensajera del Señor, partiendo de esta cita de Patriarcas y Profetas, página 320, nos va a ayudar a mirar la perfecta armonía de estas dos fases de la expiación para la redención del hombre. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor. Voy a colocar aquí en la pantalla cómo es que se desarrollan estas dos fases. Ustedes miran ahí citas categóricas del espíritu de profecía, solo que ahora las vamos a esparcir a lo largo del ministerio del santuario, que estaba dividido en dos partes, así como el ministerio sumo sacerdotal en el santuario. Si ustedes alcanzan a mirar ahí, la mensajera del Señor nos dijo que el ministerio del santuario estaba dividido en dos partes. Y leímos nosotros que la primera parte o la primera fase, como ustedes miran ahí en su pantalla, está relacionado con el servicio diario que se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. Esa es la primera fase o la primera parte de la expiación en favor del hombre.
Y la segunda parte nos dijo que era a través de uno anual, es decir, el servicio anual que se realizaba en el lugar santísimo. Por eso cuando nosotros miramos, vamos a leer en el libro de Hebreos, vamos a buscar Hebreos capítulo 9 y vamos a leer que aquí se encuentran las dos fases que Cristo tiene que realizar en su obra como sumo sacerdote en el servicio del santuario celestial. Dice Hebreos capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así, la primera parte, en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado lugar santo. Algunas versiones dicen el santuario, pero en base al contexto nos está hablando del lugar santo. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos hablar ahora en particular. Si nosotros miramos, ese era el trabajo del sumo sacerdote. Versículo 6 dice: y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo, es decir, en el lugar santo del santuario, para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, aquí viene la segunda fase, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Encontramos aquí entonces que el libro de Hebreos nos está hablando de estas dos fases en las cuales nuestro sumo sacerdote tiene que llevar a cabo la obra de el plan de la redención. Si nosotros aplicamos esa misma cita del espíritu de profecía donde nos muestra, y vamos a leerlo nuevamente, donde nos muestra que el servicio se debe de llevar en dos partes. Vamos a relacionarlo ahora, pero con Daniel 8:14. Dice: el ministerio del santuario estaba dividido en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario, esto lo tenemos que grabar en nuestra mente, lo tenemos que tener presente siempre. El servicio diario se efectuaba, o la primera fase para la expiación del hombre, se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. Mientras que el servicio anual, esta es la segunda fase, se realizaba en el lugar santísimo, lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos. Pero ahora vamos a relacionarlo con el versículo que es
está relacionado con el fundamento de nuestra fe, que es Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Vamos a leer Daniel 8:14 y encontraremos ahí lo que dice el profeta Daniel. Nos habla de una purificación del santuario, dice la Biblia. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Vamos a mirar cómo la misma cita de la mensajera del Señor la aplicamos a la profecía de Daniel 8:14. Ustedes miran ahí en su pantalla la delineación de la profecía de Daniel 8:14. Y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Si ustedes miran ahí, estas dos fases van desde el año 31, que es un año que viene en el diagrama de las 2300 tardes y mañanas. Ese es el servicio diario que se realizaba. Y ahora, en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, donde sube al cielo y comienza su ministerio sumo sacerdotal, encontramos la primera fase. Esa primera fase, si nosotros hacemos un cálculo profético, a partir del año 31 hasta 1844, nos lleva un total de 1813 años, lo que llevó esa primera fase. Y a partir de 1844, cuando finalizó la profecía de las 2300 tardes y mañanas, iba a comenzar lo que la mensajera del Señor dijo, otro anual en el lugar santísimo. Y comenzó la segunda fase, que es lo que hoy en día conocemos como el juicio preadvenimiento, lo cual concluirá con el fin del tiempo de gracia. Y después sabemos la segunda venida del Señor Jesús, hablando en grandes rasgos. Pero aquí de igual manera, en la profecía de las 2300 tardes y mañanas, utilizando la declaración de la mensajera del Señor que la obra de la expiación para la redención del hombre se lleva a cabo en dos fases. Esto, mis hermanos, es lo que hoy en día tanto los teólogos adventistas como el libro de preguntas sobre doctrina no alcanzó a comprender, o si lo comprendieron, lo hicieron para tergiversar nuestro primer pilar y el fundamento de nuestra fe. Eso mismo dice la mensajera del Señor. Vamos a leerlo, lo que ella dijo hablando acerca de Juan el Bautista. Y esto es lo que nos puede estar pasando a algunos de nosotros. Pero gracias a Dios que Él está trayendo estas nuevas verdades para despertar el interés y para pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos lleve al conocimiento de la verdad. Miren lo que dijo la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes. Juan el Bautista, él no distinguió claramente las dos fases de la obra de Cristo, como un sufrido sacrificio y como un rey conquistador. Cuando nosotros miramos, vamos a ver que en Daniel, vamos a leerlo en el libro de Daniel,
Ahí se nos muestran también las dos fases. En el capítulo 9 de Daniel, vamos a leer 9, Daniel capítulo 9, y leeremos el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Luego dice aquí, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y destruirá el santuario con inundación. Será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Aquí miramos la primera fase de lo que nos viene hablando la profecía de las 2300 tardes y mañanas, cuando el Mesías príncipe habría de ser sacrificado. Pero la profecía también aquí en Daniel capítulo 7 nos dice que después de que el santuario sea purificado, la Biblia dice en Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Aquí estamos mirando el comienzo de la segunda fase de la obra de la redención del hombre. Y entonces se va a cumplir lo que dice la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que nos está diciendo el deseado de todas las gentes. Y es lo que Daniel nos está mostrando también como Cristo en la obra de la redención del hombre a través de la administración del santuario se tenía que llevar en dos fases o en dos etapas. Miren lo que la mensajera del Señor nos va a decir hablando de la primera etapa, pero antes vamos a citar a el hermano Milian Andreasen. ¿Sí lo miran ahí? ¿Sí miran ahí, hermanos, la diapositiva? Sí, hermanito, hermanos. Muchas gracias. Dice el hermano Milian Andreasen en la carta número 6 de el folleto Cartas a las Iglesias. La primera fase de la expiación de Cristo fue la de un sacrificio sufriente. Comenzó antes que existiese el mundo. Incluyó la encarnación, la vida de Cristo en la tierra, la tentación en el desierto, el Getsemaní, el Gólgota, y terminó cuando la voz de Dios llamó a Cristo de la pétrea prisión de la muerte.
el capítulo 53 de Isaías es un vívido cuadro de todo esto. Aquí en un resumen nos muestra el hermano Milian Andreasen cómo es que la primera etapa se llevó a cabo en el servicio diario. Y ahora también, como leímos en la mensajera del Señor, también tiene que ver parte el lugar santo como la primera fase que tiene que realizarse en la obra de la redención del hombre, que se conoce como la expiación total y completa. Miren otra declaración, pero ahora de el espíritu de profecía. Dice la mensajera del Señor: después de su ascensión, nuestro Salvador comenzó su obra como nuestro sumo sacerdote, en armonía con el servicio típico. Comenzó su ministerio en el lugar santo. Eso es parte de la primera obra o de la primera fase. En armonía con el servicio típico, comenzó su ministerio en el lugar santo, y al término de los días proféticos, en 1844, entró en el lugar santísimo para efectuar la última parte de su solemne obra para purificar el santuario. Aquí nos está dando la pauta donde dice, para efectuar la última parte, es decir, para efectuar la segunda fase de la expiación. Lo que comenzó en la cruz, ahora lo tiene que terminar en el lugar santísimo. Por eso es que cuando nosotros miramos en la actualidad, eso es lo que no se entiende, y eso es lo que enseñaban los pioneros adventistas, y eso es lo que vino a refutar el hermano Andreasen en 1957, cuando se estaban presentando y se siguen presentando en la actualidad las herejías mortíferas del libro Preguntas sobre Doctrina, y que muchos adventistas del séptimo día se han bebido el vino del error, porque ahorita vamos a mirar de dónde es que viene ese error. Nuestro hermano Alejandro Plazas, creo, quiere comentar algo. Mi hermano Miguel Amado, muy buenas noches, y a todos los hermanos que están escuchando. Una pregunta, solo quiero saber si están grabando el tema. Y los textos, o sea, usted va a pasar el tema, ese tema lo tiene en PowerPoint, ¿cierto? Entonces, ¿usted lo va a enviar no lo va a enviar, o cómo lo podemos obtener? Sí, hermano Plazas, todos los temas que estamos presentando aquí van a ser compartidos en el grupo de jóvenes misioneros. Al final de la presentación, se puede comunicar con la hermana Diana. Ella es la que está a cargo del grupo Jóvenes Misioneros en Perú. Y yo le envío a la hermana el material, y ella se encarga de distribuirlos allá a los hermanos. Y lo estamos grabando, ahorita estamos transmitiendo también en vivo a través de Facebook. Luego lo vamos a subir a la plataforma de YouTube. Entonces, Perfecto. para que lo tengan ahí, y pero claro, es más factible cuando entran aquí a la invitación de Meet, porque al finalizar pues hacemos comentarios, preguntamos, y allá en la plataforma de Facebook pues no queda todo grabado. Entonces, para que
los que vayan a escuchar, si más adelante se quieren unir, pues pueden dejar ahí un comentario y luego se les hace la invitación para que puedan participar en Meet. Por eso les recordamos también que no falten a ninguna de estas presentaciones porque para que obtengan el material, un material que vamos elaborando y que lo estamos haciendo para que posteriormente ustedes los estudien y ustedes, una vez que los estudien, vayan a la ley y al testimonio y lo puedan compartir con otros, ya sea a través de estudios, a través de estudios personales, estudios en la iglesia o donde ustedes quieran presentarlo. Muchas gracias, mi hermano Miguel Amado. Muy buen material y por eso quiero tenerlo. Amén. Vamos a continuar entonces. Miren lo que dice el espíritu de profecía ahora, hablando de estas dos fases, que es lo que hoy en día necesitamos definir y dejar bien claro, porque si nosotros tenemos bien definido estas dos fases, cuando nosotros vayamos a estudiar el ministerio del santuario y del sumo sacerdote, ya vamos a saber a qué fase se está refiriendo cuando estamos hablando del ministerio del santuario y del sumo sacerdote. Miren lo que dice aquí. Esto lo encontramos en el Espíritu de Profecía, el tomo 4, página 265. Ahora vamos a movernos a esta otra diapositiva y vamos a ver lo que dice el conflicto de los siglos también, página 442. Al término de los 2300 días, en 1844, Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial, en la presencia de Dios. Y ahora miren la expresión que ella utiliza: para efectuar la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Por eso colocamos aquí en el diagrama, donde hemos colocado 1844, la segunda fase de la expiación. Hemos colocado el juicio previo al advenimiento. Hemos colocado el fin del tiempo de gracia y luego, como dice el espíritu de profecía, la segunda venida de Jesús. Es decir, que ahorita Cristo está llevando a cabo la segunda fase de su obra expiatoria, y una vez acabando esa segunda fase, tenemos la venida de nuestro divino Salvador. Los que pasen este examen final son los que van a estar preparados para recibir al Señor en el aire. Cuando nosotros seguimos mirando, miren lo que nos dice ahora el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos vamos a encontrar en la página 429 otra declaración que ella nos da. Dice: cuando en el servicio típico el sumo sacerdote dejaba el lugar santo en el día de la expiación, él entraba delante de Dios para presentar la sangre de la ofrenda por el pecado en beneficio de todo Israel que genuinamente se había arrepentido de sus pecados. Así, Cristo había apenas, miren la expresión que utiliza el espíritu de profecía, apenas completado una parte de su obra como nuestro intercesor para entrar en otra parte de la obra. Primera fase, segunda fase, y aún implora o intercede con su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Por eso nosotros miramos aquí, hermanos,
estas declaraciones que son sumamente importantes, donde la obra de la expiación se lleva en dos fases o en dos partes. La que comenzó en la cruz y siguió en el lugar santo, conocido como la primera parte, la primera fase, y la que comenzó en 1844 al término de los 2300 días de Daniel 8:14 para culminar la obra que comenzó, es decir, comenzó ahora una segunda fase o una segunda parte de la expiación. Sin embargo, hoy en día, en la nueva teología, vamos a mirar nosotros cómo es que se está enseñando. En la nueva teología se está enseñando esto. Ya quedamos nosotros definidos que la obra de la expiación se lleva en dos fases. Miren lo que se enseña en la nueva teología de 1957. Dice el hermano Milian Andreasen en su carta número 4, en Carta a las Iglesias, dice: cuando leí por primera vez en el extra que nuestros dirigentes habían repudiado la doctrina de la obra expiatoria de Cristo en el santuario desde 1844 y que la habían sustituido por la aplicación de los beneficios de la expiación sacrificial que él hizo en la cruz, no podía creerlo y no lo creí. Cuando se me dijo que aún cuando lo leyera en los escritos de Ellen G. White que Cristo está efectuando ahora la expiación, no debía creerlo. Fíjese, estos líderes le están diciendo al adventista que no crean el espíritu de profecía, que no crean literalmente lo que dice el espíritu de profecía. Ahora, dice aquí, me pregunté, ¿hacia dónde estamos yendo? La expiación fue hecha hace 1800 años, dicen nuestros dirigentes. La hermana White dice que la expiación está en curso ahora. Pregunta sobre doctrina, dice que fue hecha en 1800 años atrás. La revista Ministry, que es una revista de las iglesias caídas que se conformaron en Babilonia, dice que la expiación en la cruz fue algo terminado. ¿A quién tengo que creerle? Para mí, repudiar el ministerio de Cristo en el segundo departamento ahora es repudiar el adventismo. Ese es uno de los pilares del adventismo. Si rechazamos la expiación en el santuario ahora, dice el hermano Andreasen, también podemos repudiar todo el adventismo. El pueblo de Dios no está dispuesto a tal cosa. No seguirá a los dirigentes en la apostasía. Qué claro y categórico el hermano Andreasen de cómo es que hoy en día, desgraciadamente, la corporación cree en un ministerio sumo sacerdotal de lo que creíamos al principio. Cree en una doctrina del santuario, en un fundamento del santuario, en un pilar del santuario diferente de lo que se creía durante los primeros 50 años. Desgraciadamente, eso es lo que en la actualidad el adventista nominal es lo que está bebiendo a través de los
escuelas de teología, de los pastores que están detrás de los púlpitos en las iglesias adventistas. Y cuando denunciamos o decimos esto, no es porque tengamos odio hacia la persona, sino que simplemente estamos desarrollando, estudiando y conociendo el error y la verdad a través del estudio de la palabra, a través de los testimonios y a través de los escritos de los pioneros adventistas. Al final, cuando se presenta la verdad y se conoce el error, el Hijo de Dios está en la capacidad mental para poder discernir entre lo que es santo y lo que es común y poder tomar una decisión clara sobre la salvación que es individual y personal. Miren hacia dónde nos lleva el rechazar lo que creíamos al comienzo. Vamos a colocar aquí en la pantalla hacia dónde nos lleva el creer como se cree en la nueva teología. Cualquiera que acepte la nueva teología de la expiación completa en la cruz tiene que rechazar los testimonios. Cualquiera que acepte la nueva teología de la expiación completa en la cruz tiene que asegurar a través de la Biblia y el espíritu de profecía, la expiación fue hecha y terminada en el Calvario cuando el Cordero de Dios expiró. El aceptar esta teología nueva es como creen las iglesias caídas de Babilonia. El aceptar esta nueva teología es negar el ministerio completo del sumo sacerdote en el santuario celestial. Y sobre todo, el aceptar esta nueva teología nos lleva a contradecir las sagradas escrituras. Esta nueva teología, hermanos, destruye el primer pilar, destruye la doctrina de Dios, destruye la doctrina del santuario, destruye la doctrina de las 2300 tardes y mañanas, destruye 1844, destruye el juicio investigador, destruye el servicio expiatorio en el santuario celestial desde 1844, destruye la doctrina de los 7 pilares, destruye Daniel 8:14, destruye la naturaleza humana de Cristo, destruye la naturaleza del plan de la salvación, destruye la doctrina del carácter de la iglesia remanente, destruye la doctrina de la vida cristiana en el remanente y destruye los acontecimientos de las profecías para los eventos de los últimos días. Por eso, hermanos, cuando nosotros no conocemos lo que la Biblia y el espíritu de profecía enseñan acerca de la gran obra que Cristo está llevando a cabo y cómo es que la expiación para la redención del hombre se lleva en 2 fases, destruimos nosotros todo lo que dice la Biblia y todo lo que dice el espíritu de profecía. Cuando nosotros miramos, los voy a invitar a que vayamos a Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 17, encontramos que eso es lo que el enemigo de las almas ha querido hacer, pero no lo va a lograr, porque la Biblia menciona que Dios tiene un remanente.
Eso es señal de que no va a lograr su propósito. En Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente se va a afianzar en la palabra de Dios, en los mandamientos, en los testimonios, y ahí se van a mantener. Por eso, por más que Satanás le haga la guerra, estos se van a mantener firme sobre la plataforma de la verdad. Algunos van a aceptar estas nuevas teorías, estas nuevas herejías, pero dejarán de ser parte del remanente. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor, hablando de este remanente. Ella dice: el enemigo de las almas ha hecho suponer que una gran reforma debería hacerse entre los adventistas del séptimo día. Y que esta reforma consistiría en qué, mis apreciados hermanos. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo de las almas? Claro, el enemigo de las almas tiene sus siervos también. Estos siervos que él tiene van a tratar de que el pueblo de Dios abandone las doctrinas que permanecen como los pilares de nuestra fe. Así que, como decimos la semana pasada, o este jueves que comenzamos, si a usted le presentan otros pilares que no van de acuerdo a lo que está escrito, si le presentan otra interpretación de los pilares que no va de acuerdo a lo que está escrito, sepa bien de dónde viene y para dónde lo quieren llevar. Sigue diciendo la cita. Y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que permanecen como los pilares de nuestra fe y entrar en un proceso de reorganización. Nosotros hemos mirado cómo han reorganizado los pilares de la fe adventista. Ustedes van a encontrar diferentes tipos de pilares, pero Dios dio 7, no dio 8, no dio 9, ni dio 6, ni dio 5, ni dio 4, dio 7. Así como menciona 7 repetidas veces en la Biblia, encontramos las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas, los 7 tiempos. No podemos decir que son 8 sellos o 9 sellos o 5 sellos o 4 sellos. Ni tampoco podemos cambiar ese número. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que en la Biblia el número 7 significa completo y totalidad. Ahí en los 7 pilares se encuentra la totalidad del plan de la salvación para el hombre. Por eso es importante mantenerse en esos 7 pilares. Y luego dice la mensajera del Señor: si esta reforma hubiese sido hecha, ¿cuál habría sido su resultado? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Mientras unos se mantienen en esta plataforma, apreciados hermanos, hay otros que se van a bajar de esta plataforma. Mientras unos van a buscar esos principios de verdad que Dios en su sabiduría le dio a este remanente, y estamos hablando de este remanente que entró
con Cristo al santuario celestial, para poder llegar al lugar santísimo, tuvieron que haber pasado por el lugar santo y posteriormente al lugar santísimo. Este remanente es aquellos primeros adventistas del séptimo día que estaban en busca de la verdad y que Dios los dirigió bajo la mano poderosa del Espíritu Santo para llegar a esa verdad y los afianzó en esa verdad. Esa es la verdad que el pueblo remanente tiene que estar predicando hoy en día. Mientras que otros, los que se han ido tras las filas del enemigo, van a predicar otros pilares, otras doctrinas y otras enseñanzas. Y van a considerar como esta verdad que Dios le dio al remanente, van a decir, esos están descartados. Esos 7 pilares que se dieron al comienzo están descartados. Esos no debemos de enseñarlo, debemos de hacer nuestros propios pilares. La mensajera del Señor dice que si hacemos eso, nuestra religión va a ser cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra en los últimos 50 años serían tenidos por error. Eso es lo que dice Pregunta sobre Doctrina, y eso es lo que aceptaron los dirigentes adventistas en 1957 y lo plasmaron en el libro Preguntas sobre Doctrinas y se los dieron a beber en las escuelas adventistas a todos los pastores, y los pastores los llevaron a la iglesia y se lo enseñaron a la feligresía. A la final, ¿qué estaba bebiendo el adventista? Estaba bebiendo el vino del error. Se establecería una nueva organización. Serían escritos libros de un nuevo orden. Eso es lo que es Preguntas sobre Doctrina y muchos libros que han salido a partir de ahí. Sería introducido un sistema de filosofía intelectual. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento. Hermanos, la mensajera del Señor aquí nos está relatando todo lo que hoy en día estamos viviendo, todo lo que estamos pasando. Por eso debemos de pedirle a Dios. Vamos a movernos a Apocalipsis capítulo 3. Miren lo que clama el ángel a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Yo te aconsejo, dice la palabra de Dios, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Eso es lo que el estudio de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo nos va a dar. Colirio en nuestros ojos para que nosotros veamos y nos afiancemos en los principios de la verdad que Dios en su sabiduría le ha dado a esta iglesia remanente. Vamos a finalizar por el día de hoy con esta diapositiva. El día de hoy, por lo menos, hermanos, queremos dejarles en la mente que la obra de expiación tiene 2 fases. La primera fase que se llevó en la cruz y en el lugar santo, y la segunda fase que se está llevando a cabo ahora en el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso cuando nosotros vayamos a ese servicio en el santuario terrenal, que era sombra y figura del santuario celestial,
vamos a poder ir engranando todos los versículos y vamos a ir mirando cómo todos los versículos van cayendo en una primera fase y van cayendo en una segunda fase. Por eso miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de este remanente. Cuando los hombres que están en la posición de dirigentes y profesores trabajen bajo el poder de ideas espiritistas y sofisterías, guardaremos silencio por medio a perjudicar sus influencias mientras las almas están siendo engañadas. Guardaremos silencio, hermanos. Dios nos libre. Aquellos que se sientan tan apacibles en relación a las obras de los hombres, que están despojando la fe del pueblo de Dios, están siendo guiados por un sentimiento ilusorio. Se necesita ahora renovadas energías. Necesitamos acción vigilante. La indiferencia y la indolencia resultará en la pérdida de la religión personal y del cielo. Mi mensaje a usted es: no consienta por más tiempo en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Debemos rehusar firmemente a ser alejados de la plataforma de la verdad eterna, la cual desde 1844 ha soportado la prueba y la soportará en el 2024, apreciados hermanos. Por eso, hoy en día, en esta tarde, en esta noche, allá en sus lugares, la obra de la expiación nos muestra la Biblia y nos muestran los testimonios que tienen dos fases. Un Cristo que dio su vida por ti, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y en ese servicio diario entraba con la sangre del cordero inmolado al lugar santo. Esparciaba la sangre 7 veces y regresaba al atrio. Ahora, de igual manera, la obra de la expiación tiene una primera fase. Cristo la comenzó después de que cumplió el requisito de ser el Cordero de Dios, ascendió al cielo, comenzó su ministerio en el lugar santo. Y ahora estamos a partir de 1844 en la segunda fase, en la obra de la expiación final. En la primera fase solamente se pagaba la culpa por el pecado, pero no se borraban los pecados. En la segunda fase, ahora se borran los pecados y quedan limpios los registros en el cielo para aquellos que esperan la venida del Señor, la venida del Salvador. Por eso, apreciados hermanos, en esta noche que están aquí, el Señor está haciendo esa obra ahorita. Está llevando la segunda fase en su plan de expiación para redimir al hombre caído. Y nosotros, como los pioneros adventistas, tenemos que entrar por fe a ese departamento. Pero para llegar al lugar santísimo, primero tenemos que conocer la primera fase de su obra. Por eso, cuando nosotros conozcamos estos 7 pilares, conoceremos a ciencia cierta la obra que el Cordero de Dios, siendo ahora nuestro gran sumo sacerdote, está llevando a cabo en el santuario celestial. Y entonces estaremos listos, como dice Apocalipsis 6:17, estaremos listos para estar en pie
cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y después tenemos un espacio de tiempo para preguntas y comentarios. Vamos a ponernos de rodillas, apreciados hermanos. Voy a pedirle a algún hermano voluntario que quiera hacer la oración final. Vamos. Nuestro hermano Plazas va a orar. Los invito a doblar las rodillas, mis amados hermanos. Amado Padre, que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santísimo nombre en esta hora. Padre amado, gracias por este tema que nos has dado y nos has enseñado a través de tu Santo y Divino Espíritu y utilizando a tu siervo, nuestro hermano Miguel Amado. Gracias por este importante tema, Señor. Grábalo en nuestra mente, grábalo en nuestro corazón y sobre todo danos la sabiduría, el entendimiento para enseñarnos, para enseñárselo a otros que no conocen esta luz. Padre amado, de todo corazón te pedimos, Señor, que nos uses como instrumentos en tus santas manos de amor para llevar este bendito y hermoso mensaje a muchas almas que perecen dentro de la Corporación Adventista, grupos independientes que están en tinieblas, que están en la oscuridad, y no solamente a ellos, sino también a aquellas almas sinceras que están en todas las organizaciones religiosas, pero que están siendo engañadas por los sofismas y las filosofías huecas de hombres y doctrinas y mandamientos de hombres. Padre amado, capacítanos, enséñanos a través de tu Santo Espíritu. Utiliza, Señor, a tus siervos y utilízanos a nosotros para que este mensaje pueda alumbrar la tierra con la gloria de ese bendito evangelio, de esa bendita y hermosa verdad que tú nos has dejado a través de tus siervos, los pioneros, y a través de tu sierva, la hermana Elena de Guay. Padre amado, danos una noche tranquila, de descanso, de reposo. Bendice grandemente a nuestro hermano Miguel Amado y a todos nuestros hermanos del movimiento historicista sobre la ancha faz de este planeta Tierra. Bendícenos grandemente a ellos y a sus familias. Bendícenos a todos, Señor. Suplicando y rogando estas peticiones, las hacemos no habiendo méritos en nosotros, sino únicamente en los méritos santos de nuestro amado Redentor y Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.